cómo va de regreso esa sangre al corazón, entra a las cavidades, a las aurículas, después a los ventrículos y cómo sale la sangre una vez que ya se oxigenó, cómo va primero al corazón, regresa al corazón cómo va a los pulmones, regresa al pulmón ya oxigenada y hace este movimiento para ser expulsada la sangre oxigenada desde el corazón hacia todos los tejidos a través de la aorta. Estos hechos son conocidos como ciclo cardíaco. Y tenemos dos tipos de circulación, la circulación mayor y la circulación menor. La circulación menor, entonces, vamos a describirla como esta circulación pulmonar desde que llega la sangre al corazón, los hechos que están ocurriendo para que el corazón haga sístole y diástole, auricular, ventricular, lo que sucede en el pulmón, regresa al corazón la sangre y es impulsada. Hasta antes de ser impulsada, o hasta el momento que es impulsada hacia todos los tejidos, eso es el ciclo cardíaco o la circulación menor. Los hechos que ocurren desde el inicio de una contracción hasta el inicio de la siguiente contracción, eso es el ciclo cardíaco. Y bueno, ¿para qué se necesita este ciclo cardíaco? Pues para que la sangre llegue con gran fuerza a todos los tejidos a través de esta bomba impulsora que es el corazón. ¿Y qué es lo que permite que este corazón tenga un ritmo armónico y que además sea sonoro, porque lo podemos escuchar, y que además haga primero un movimiento y después otro movimiento? Pues eso se conoce como latido cardíaco. Y vamos a ver entonces el día de hoy por qué late el corazón. Bueno, el corazón late porque tenemos dos tipos de células. Las células que permiten la contracción y la relajación del músculo cardíaco, específicamente del miocardio. Las células contráctiles son las responsables de la contracción y de la relajación de aurícula y ventrículo, de las aurículas y de los ventrículos. ¿Y por qué tenemos otros tipos de células que son las células del sistema específico de conducción? Estas células específicas de conducción se generan por automatismo, es decir, nosotros no decidimos cuántas veces va a latir nuestro corazón. Y estas células se transmiten o tienen la capacidad de conducirse por todo el miocardio a través de un impulso eléctrico. Primero se manda una señal desde el sistema nervioso central hasta el corazón, a esos botones de conducción, y se va transmitiendo este estímulo eléctrico por las células contráctiles del corazón. ¿Dependen una de la otra? Sí, dependen una de la otra. Se necesita integridad de las células contráctiles e integridad del sistema de conducción. Si no tenemos integridad de las células contráctiles, el corazón no tiene la capacidad de contraerse ni de relajarse, y esto se va a manifestar clínicamente o nos va a traer enfermedades. Pero también, si no tenemos un sistema de conducción eléctrica correcto, este sistema de conducción también nos va a dar manifestaciones y no le va a permitir al corazón hacer sístole y hacer diástole. De tal manera que el corazón o la conducción eléctrica la vamos a resumir de esta manera. Tenemos aquí, ¿me dicen si ven bien la diapositiva, por favor? Sí, maestro. Sí. Perfecto. Entonces, el sistema nervioso central manda la señal, también a través de impulsos eléctricos. Manda la señal a un primer nodo que está en la aurícula, y este nodo o seno auricular, como ustedes ven ahí las flechitas, inmediatamente que llega la señal, transmite más impulsos eléctricos a ambas aurículas, ¿sí?
Entonces llega la señal, manda el impulso eléctrico a ese nodo o seno o ese botón aórtico y luego este botón aórtico se emiten diferentes ramas o muchas ramas nerviosas que llevan el impulso eléctrico primero a las aurículas para que se relajen o se contraigan, para que hagan sístole o diástole. Viene un segundo movimiento o un segundo impulso eléctrico al nodo ventricular. Y del nodo ventricular llega o va el impulso a otras ramas nerviosas. Es decir, hay un botón auricular y un botón ventricular. Igual, estos botones hacen, igual que las fibras o los impulsos eléctricos hacen que haga sístole y diástole el corazón. Entonces llega al siguiente nodo, al nodo ventricular, y del nodo ventricular se emiten ramas derechas e izquierdas a dos ramas conocidas como fascículos izquierdos o derechos de las de His. Esas rayitas blancas que ustedes ven, así como en forma de V, son las ramas derechas e izquierdas de las de His. Y estas ramas derechas de las de His emiten a su vez otras ramas que son las fibras de Purkinje. Esas como pequeñas venas que se ven en el trayecto de los ventrículos son las fibras de Purkinje. Bueno, ¿cómo lo va a hacer? Una vez que conocemos que existen dos botones, uno aórtico y uno ventricular, perdón, uno auricular y uno ventricular, y las ramas derechas e izquierdas de las de His y las redes de Purkinje, pues entonces vamos a explicar este siguiente esquema. Llega entonces el impulso eléctrico, como ustedes ven, ahí ese botoncito rojo, al nodo o seno auricular. Este nodo o seno auricular o este botón auricular se le conoce como marcapasos. Cuando el corazón es insuficiente para trabajar, justamente ahí es donde colocamos el marcapasos para que dé un primer impulso eléctrico. Lo que hace el marcapasos es generar el impulso eléctrico que ya el corazón no es capaz de, sí es capaz de recibir, pero no de llevarlo hacia las fibras de conducción. Entonces llega al primer nodo, como ustedes ven, luego se transmite ese impulso eléctrico por las aurículas, pasa al siguiente nodo que es el ventricular, se transmite el impulso eléctrico al fascículo izquierdo derecho de las de His, a las fibras de Purkinje, y esto es lo que está haciendo justamente esto. El impulso eléctrico que es la sístole y la diástole auricular y ventricular, ¿sí? ¿Cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir nosotros el impulso eléctrico? ¿Qué métodos utilizamos para medir el impulso eléctrico? Pues aquí nos lo está diciendo la diapositiva. Lo vamos a graficar. Lo que estamos observando en el electrocardiograma justamente es este gráfico lector del impulso eléctrico. Les puse este esquema para que entiendan ustedes lo que están viendo en el electrocardiograma. Ese primer trazo es el primer trazo del nodo auricular. Los siguientes trazos, esa curvita que ustedes ven ahí, es el impulso eléctrico que es generado a las aurículas. El siguiente, que es ese, el más grandote, ese pico, es el nodo ventricular. Y los siguientes son los impulsos eléctricos en las ramas derechas e izquierdas de las de His. De tal manera que cuando vemos un electrocardiograma, somos capaces de determinar si el corazón está fallando eléctricamente, si el impulso del corazón está fallando de manera eléctrica y dónde está el daño, ¿sí? Habitualmente el daño se encuentra en ese impulso, en esa curva grandota, en ese pico grandote que ustedes ven ahí, que es el impulso ventricular. Eso significa que el corazón no es capaz de llevar suficiente impulso al ventrículo, puede ser al derecho o al izquierdo. El que comúnmente se infarta es el izquierdo.
Y entonces, ¿cómo vamos a saber si el corazón está funcionando de manera correcta o no? Pues con este gráfico del electrocardiograma, y con este simple gráfico podemos determinar dónde falla el impulso. Si es un infarto, si solamente es una arritmia, si solamente hay una ramita de las de His que pudiera estar fallando, o si es toda la rama derecha o toda la rama izquierda de las de His, o alguna pequeña fibra de Purkinje, o si el problema está en las aurículas o en los ventrículos, también podemos determinarlo. ¿Sí? Bien. Esto es el impulso eléctrico del corazón, que es autómata y que además, o sea, que es un músculo involuntario y que además podemos medirlo. La capacidad de ese impulso podemos medirlo. Esto es más de lo mismo, el nodo o seno auricular, el ventricular, las ramas derechas e izquierdas del haz de His y las vías de conducción a través de las ramitas, las pequeñas ramas que son las fibras de Purkinje. ¿Qué es esto, muchachos? Díganme, por favor. ¿Alguno de ustedes díganme qué es esto? ¿Sí me están escuchando? Sí, maestra. Ok. Bueno. Mariana Villaseñor. Es Marina. Marina, perdón. No, no se preocupe. Dime qué es eso. Parece una valvulita, pero bueno, parecen los latidos del corazón. Uh-huh. Ok. Diego Martínez, ¿qué observamos ahí? Diego Martínez. Sí, es, como dijo mi compañera, el movimiento de las válvulas. Eso. ¿Serían Lo que vemos ventrículos? Ajá. Sí. ¿Quién iba a participar? Bueno, lo que vemos es el corazón, ¿sí? Y los movimientos del corazón. Y tiene razón su compañera, lo que estamos observando ahí que se abre y se abre y se cierra, son las válvulas. Algunas se ven más que otras. Si cambiamos de posiciones, lamentablemente no encontré la forma de ponerle ruido, pero al momento de escuchar el ruido, pues sabemos cuáles son las válvulas que se están aperturando y cuáles se están cerrando. Y vemos la sístole y la diástole. Voy a traducir la sístole y la diástole. Sístole es una contracción sostenida del corazón y se va a traducir como el cierre de las válvulas tricúspide y mitral. La diástole es una relajación sostenida del corazón y va a ser la apertura de las válvulas aórtica y pulmonar. De tal manera que aquí podemos ver justamente el movimiento valvular y la relajación y contracción del miocardio también. Si ustedes ven el primer eco del lado derecho frente a ustedes, alcanzan a ver de manera sombría el miocardio y cómo está haciendo pues sístole y diástole, pero observamos pues también la apertura y el cierre de las válvulas tricúspide mitral, el cierre de las válvulas tricúspide y mitral y la apertura de las válvulas aórtica y pulmonar. Esto es el corazón con sus movimientos. Bien. El sistema circulatorio está compuesto también, pues, además de toda esta fisiología cardíaca que ya estamos viendo, de la forma en la que circula la sangre, esa circulación menor
que es los hechos que están ocurriendo dentro del corazón, también la circulación al mismo tiempo se está llevando por los grandes y pequeños vasos de todo el cuerpo, por las arterias, por las venas, por las arteriolas, las vénulas y los pequeñísimos vasos sanguíneos que son los capilares. Y estos vasos sanguíneos los vamos a tener en cada tejido, en cada órgano, hasta los dígitos de las manos, hasta los dígitos de los pies, hasta el cuero cabelludo, se estará dando la circulación mayor, que es la circulación mayor, es eso que ocurre una vez que la sangre es expulsada desde el corazón hacia todos los tejidos. Tenemos venas y arterias. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Una arteria y una vena, las dos están compuestas por una cubierta fibrosa protectora, una capa de musculatura lisa y de fibras elásticas, que son las que le permiten el movimiento, para que circule la sangre por todo el cuerpo, por todas las arterias, por todos los pequeños capilares. Una capa de tejido conjuntivo que tiene células planas, y estas células planas permiten a los capilares el intercambio de gases. Bien. A su vez, las venas y las arterias y los más pequeños vasos también tienen que regular el flujo de sangre dentro de estos vasos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se regula ese flujo de sangre? A través de pequeñas válvulas. Válvulas que tienen la capacidad de abrir, de relajarse o contraerse, o de actuar como pequeños esfínteres o pequeñas válvulas de regulación de flujo, para que la sangre también pueda ser regulada su transporte por cada uno de los vasos sanguíneos. Si una de estas válvulas se colapsa, si sufre daño alguna de estas válvulas, ustedes vean ahí una vena y una vena con una gran válvula, pero también tenemos ramas También tenemos ramas pequeñas que hasta el más mínimo capilar llega a ser regulado por estas válvulas. Bien. El flujo de sangre entonces dentro de toda la circulación mayor se regula por válvulas, pero estas válvulas también pueden llegar a sufrir daño. Y uno de los daños o una de las enfermedades más comunes que vemos en las válvulas es la insuficiencia venosa o la insuficiencia arterial, que es comúnmente conocido como varices. Y las varices las vamos a ver generalmente en las piernas, aunque podemos tener varices también internas como en el esófago, como en el estómago o en otros órganos, y podemos tener varices también, por ejemplo, insuficiencia venosa en algún miembro superior. Lo más común es que sean miembros inferiores porque le cuesta más trabajo a la sangre retornar que ir. Es decir, le cuesta más trabajo a la sangre regresar. Y pues bueno, si se tiene sobrepeso, si se está en una posición constantemente, mucho tiempo parado, mucho tiempo sentado, si no se ejercita una persona, pues las válvulas van a sufrir daño. Y estas válvulas no van a permitir un buen retorno venoso. Generalmente es más común el daño en las venas que en las arterias. Bueno, si las venas y las arterias, bien, su histología es la misma, ¿sí? Las dos, tanto venas como arterias, tienen esa capa de musculatura, de células planas, ese tejido fibroso, etcétera, etcétera. Pues hay diferencias muy importantes entre una vena y una arteria. ¿Cuáles son? Dime una diferencia, Said, entre una vena y una arteria. Pues creo que la que siempre escuchamos es el color, ¿no? El color. Pablo, saca de ese error a Said, por favor. Que lleve hemoglobina, ¿no? La arteria. Esa es una diferencia muy importante. Las arterias llevan sangre oxigenada, las venas llevan sangre desoxigenada.
Pero eso no significa que las arterias sean rojas y las venas sean azules. Ninguna vena es azul. Las esquemáticamente se ven así en los libros porque sabemos que la sangre desoxigenada es un poquito más oscura, pero no azul. Cuando ustedes hagan venopunción o flebotomía, van a darse cuenta inmediatamente si puncionaron. Permítanme un segundo, por favor. Perdón. Cuando ustedes hagan flebotomía, van a darse cuenta perfectamente si están en una vena o en una arteria. ¿Cómo van a saber si es una vena o una arteria? Por el color de la sangre. Una es un poquito más oscura, la otra es roja, brillante, escarlata. La sangre arterial es roja, brillante, escarlata. La sangre venosa es más oscura. Habitualmente vamos a tomar sangre venosa. Difícilmente a sangre pegadito, tenemos una vena, vamos a poner el brazo de manera supina y esquemáticamente vamos a imaginar la circulación venosa y arterial. Entonces ya sabemos que está la vena basílica, cefálica y la mediana cubital, que está exactamente en medio. Cuando ustedes vieron flebotomía con el doctor Cisneaga, les tuvo que haber enseñado este esquema de las venas basílica, cefálica y cubital. Bueno, pegadita a estas venas tenemos también las arterias. Igual la arteria basílica, cefálica y la mediana o cubital. Y pegadita a las arterias tenemos un nervio o un vaso nervioso, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque, bueno, si ya están en una arteria, pues ni modo, no le digan al paciente qué bonita sangre tiene, qué roja, brillante, preciosa, porque lo que hicieron ustedes fue regarla y sacar sangre arterial. Se fueron a un plano más profundo hasta perforar o puncionar una arteria. Lo más superficial es la vena. Hay variantes anatómicas, sí tenemos variantes anatómicas en algunos pacientes que en plano más superficial encontramos a las arterias. Bueno, esa es una diferencia, la coloración de la sangre, pero insisto, el color de ambas tubos son rojos. Otra diferencia muy importante que tenemos es el lumen, es decir, la capacidad que tiene una arteria y una vena en su flujo. El lumen de una arteria es un poquito más pequeño. Una arteria es más fácil que se obstruya la arteria porque el lumen o el orificio que ustedes observan ahí es un poquito más pequeño que el de una vena. Y la vena, por supuesto, que debe de tener un lumen más amplio, menos estrecho que el de una arteria, porque es el tubo que se encarga de regresar la sangre hasta el corazón, ¿sí? Oxigenada y que una tiene el lumen más grande que el otro. Resumiendo esto, entonces, tenemos la circulación sistémica o la circulación mayor, que es la que recorre todo el cuerpo a partir de la arteria aorta hacia todos los tejidos y los demás sistemas. Y la circulación pulmonar, que es la que lleva la sangre de ida y vuelta al pulmón, lo regresa al corazón y sale a través de la aorta. Hasta que sale por la aorta es circulación menor. Una vez que sale la sangre de la aorta o del corazón, ya es la circulación mayor. Y pues bueno, tiene lógica el nombre de circulación mayor y de circulación menor. Vemos un poquito más. Los movimientos de sístole, diástole, cómo llega la sangre venosa, luego pasa a los pulmones, regresa ya la sangre oxigenada y pasa a todas las arterias para que pueda ser llevada oxígeno y otras moléculas hacia todos los tejidos.
Arterias, entonces, son vasos de paredes gruesas que nacen de los ventrículos y llevan la sangre con oxígeno y otras moléculas desde el corazón al resto del cuerpo. Las venas son vasos de paredes delgadas, nacen en las aurículas y llevan la sangre con dióxido de carbono del cuerpo hacia los pulmones, excepto por las 4 venas pulmonares, que ya les había dicho que son las únicas venas que llevan sangre arterial. Y los capilares, que son vasos muy finos y de paredes muy delgadas que unen arterias con venas, y su función es favorecer el intercambio de todas las moléculas, no solamente de los gases. Ya su función ya la mencioné. Y pues, ¿cuáles son las arterias de mayor calibre? La diapositiva dice principales porque son las de mayor calibre. ¿Perdón? La aorta es la arteria más grande de todo el cuerpo, ¿sí? La arteria aorta. Pero, ¿cuáles son las arterias principales? Repito, no son principales porque tengan mayor función que otras, sin embargo, son las de mayor calibre. Aorta, solo tenemos una aorta en el corazón, y la aorta tiene diferentes troncos, que es el tronco, diferentes ramificaciones, 3 ramificaciones, que es el tronco brachiocefálico. Luego de aquí se derivan otras arterias de mayor calibre, como son las subclavias. Estas sí son 2. Dime tú mismo, ¿dónde están localizadas las subclavias? ¿Quién me dijo que eran 2? Ok. ¿Quién me puede decir, por favor, dónde están localizadas las subclavias? Ajá. Sí, Rodrigo. Está debajo de la... Sí. La arteria, bueno, son las arterias pulmonares, porque tenemos 2 arterias pulmonares, y una arteria aórtica. Ahí sí, las arterias pulmonares sí son 2, la aorta es solamente 1. Sí, esa era la duda. Ok. La pregunta es, ¿dónde tenemos las subclavias, Juan Pablo? Se encuentran en la base del cuello, en la clavícula. Eso. Bueno, abajo de la clavícula. Eso, efectivamente. Generalmente el nombre de la arteria nos estará diciendo su ubicación o su localización, ¿sí? Entonces las subclavias efectivamente las tenemos por ahí, por las clavículas. Las arterias hepáticas, pues su nombre nos está diciendo dónde están localizadas. Chicos, ¿dónde están localizadas? ¿En el hígado? Las hepáticas en el hígado, por supuesto. Las mesentéricas, esto sí es complicadón, las mesentéricas son las arterias que están en los espacios intraabdominales e intratorácicos. Las arterias renales, su nombre nos está diciendo dónde están localizadas. En los riñones. En los riñones, muy bien. Las ilíacas, ¿a qué les suena? A las fosas ilíacas. A las fosas ilíacas o a los huesos ilíacos. Las occipitales. Y ustedes ya tuvieron clases conmigo, algunos de ustedes en anatomía, ya fueron mis alumnos, por favor, quienes fueron mis alumnos, díganme, por favor. ¿Sí, Pablo? No, no es en la cabeza. En la cabeza, en el hueso occipital, muy bien. Y finalmente las carótidas. Dime, Pablo. Se encuentran en ambos lados del cuello. Eso, en ambos lados del cuello, muy bien. Estas son, digamos que las arterias de mayor calibre y se les conoce como principales porque son pues las de mayor calibre, y estas a su vez generan ramas tanto arteriales y las venas pues ramas venosas para llevar la circulación mayor a todo el cuerpo. Hay algo que conocemos y que ustedes seguramente leyeron, que es el ciclo cardíaco. Entonces, ciclo cardíaco son los hechos que ocurren desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del siguiente latido.
Cada ciclo cardíaco, como ustedes ya escucharon, se genera o se inicia por generación espontánea, por ese sistema de conducción único del corazón, por generación espontánea de un potencial de acción en un botón sinusal. Este nodo sinusal está situado, como ya lo vieron, en la pared lateral superior de la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior, y el potencial de acción viaja tan rápido como ustedes lo vieron, son creo que 0.8 décimas de segundo, a través de ambas aurículas y de ahí a través del fascículo auriculoventricular hacia los ventrículos. Eso es el ciclo cardíaco. Eso es lo que hace que el corazón esté latiendo y esto es lo que hace que se haga sístole y diástole. Bueno, el ciclo cardíaco hace que el corazón alterne entre una contracción y una relajación, es decir, entre una sístole y una diástole. Y esto lo hace aproximadamente de 60 a 80 veces por minuto. Es decir, el ciclo cardíaco dura alrededor de 0.8 segundos. Dije décimas de segundo, no es incorrecto, es 0.8 segundos, ¿sí? Y esto lo está haciendo entonces, pues, de 60 a 80 veces por minuto. Bien. La sístole entonces es una contracción que usa el corazón para impulsar la sangre, ya sea de una aurícula a un ventrículo, y la diástole es una relajación que usa el corazón para relajar los ventrículos o las aurículas y recibir la sangre, como lo estamos viendo de manera esquemática en la diapositiva. Bueno, una cosa entonces es el ciclo cardíaco y otra cosa es el ritmo cardíaco. El ciclo cardíaco tiene que ser armónico. El ciclo cardíaco tiene que ser rítmico. Entonces, el ritmo cardíaco es el periodo armónico de latidos cardíacos formado por los sonidos. Los sonidos los emiten las válvulas. Los sonidos no son emitidos por el miocardio, los sonidos son emitidos por las válvulas. Entonces, el ritmo cardíaco es ese periodo que tiene que ser armónico y además es sonoro porque lo podemos escuchar, que está formado por esos ruidos valvulares. El corazón late durante la sístole y se relaja durante la diástole. Si estos ruidos valvulares no son armónicos, vamos a llamarlo como arritmia. Es decir, si el corazón no hace ese ruido que conocemos con el estetoscopio o al pegar la oreja en el corazón, en donde está la anatomía del corazón, donde está localizado el corazón, pues si escuchamos algo raro, todo lo que esté raro o fuera de la normalidad será una arritmia. Tal es el caso, por ejemplo, de una bradicardia. Una bradicardia es que el corazón está latiendo más poquitas veces de la normalidad. O una taquicardia, que sería lo contrario, que el corazón está latiendo más veces de la normalidad. ¿Pero cuál es la normalidad? La frecuencia cardíaca en reposo en recién nacidos va de 100 a 160 latidos por minuto. En niños va de 1 a 10 años, va de 70 a 120 latidos por minuto. En niños de más de 10 años y adultos, incluyendo ancianos, va de 60 a 100 latidos por minuto. Y en atletas bien entrenados va de 40 a 60 latidos por minuto. Y esto tiene que ver con la talla. Un recién nacido tiene menor talla de tal manera que la sangre regresa más rápido al corazón. Más rápido que en una persona de 1,50, de 1,60, donde el corazón, donde las necesidades son mayores porque tarda más en regresar la sangre a ese corazón. Y tiene también que ver con las necesidades de oxígeno de los tejidos o con las necesidades de irrigación de los tejidos. Y en un atleta bien entrenado, decimos aquí que va de 40 a 60 latidos por minuto. Resulta que un atleta bien entrenado tiene la capacidad de elevar a su máximo potencial el corazón y después descender ese latido rápidamente. Esto hace que el miocardio, como todo músculo, sea fuerte, sea robusto, que el corazón
tenga suficiente fuerza como para latir muchas veces o para bajar esa intensidad muchas veces. Es decir, es un músculo cardíaco hipertrófico, pero con fuerza. A diferencia, por ejemplo, de un anciano que ya tiene un músculo cardíaco hipertrófico que perdió fuerza, pero que está enfermo. No así el corazón de un atleta bien entrenado, que tiene un corazón fuerte. Bien, ¿cuáles son las formas que tenemos de evaluar si mi corazón, si el corazón de una persona o la circulación de una persona es correcta? ¿Cómo lo van a evaluar ustedes? ¿Cuáles son los métodos de evaluación que tenemos para diagnosticar o evaluar la función cardíaca y la función circulatoria? ¿Los escucho? Mónica. Sí, maestra. Dígame usted, ¿cuáles son los métodos que tenemos? La verdad no sé. No me diga no sé, piénsele un poquito. Si tú quieres saber si el corazón de una persona está latiendo, ¿qué haces? Así de manera, digamos, rápida, ¿qué es lo primero que piensas y qué haces para saber si esa persona está viva o no? Lo reviso con el que tienen los doctores, no sé cómo se llama, estetoscopio. Ok, si tú no tienes un estetoscopio, Mónica. Por el pulso. Ok, todavía más práctico, Dulce. La frecuencia respiratoria. Estamos hablando de sistema circulatorio, pero bueno, la frecuencia respiratoria, pues sí tendría que ver, pero más con la función respiratoria. De lo que estamos hablando es del sistema cardíaco. Entonces, déjenme ver aquí quién levantó la mano. Rodrigo. Las pulsaciones por minuto. Ok. Si no tenemos en ese momento estetoscopio, díganme, además del pulso, ahorita me van a decir quienes me dijeron pulso, cómo van a medir el pulso. ¿Cuál sería otra forma como más práctica? Hawik. Yo lo que hago para medirlo así como sin un monitor es colocar 2 dedos en el cuello o en la parte de abajo de la mano y contar 6 segundos, ya sea en el reloj, sí, más bien en el reloj, contar 6 segundos y multiplicarlo por 10 y ya me da un aproximado de las pulsaciones por minuto. Bueno, checando el pulso. Ok, casi todos me dijeron el pulso, pero bueno, si no tenemos estetoscopio en ese momento, si sentimos que está latiendo muy fuerte, y fuerte le llamamos a que con mayor sonido o más veces, lo que hacemos primero es llevarnos la mano al pecho, ¿verdad? A ese lado izquierdo del tórax. Ese lado izquierdo del tórax y alcanzamos a percibir con la mano esa frecuencia cardíaca. Si tenemos un susto, si vamos corriendo, si estamos haciendo algo y estamos sintiendo que nuestro corazón está latiendo con más fuerza, lo que hacemos inmediatamente es tocarnos con la mano el pecho. Si no tenemos entonces estetoscopio, una de las formas es pegar la oreja a la ubicación anatómica de ese paciente. Y con la simple oreja vamos a escuchar el latido cardíaco. Ese latido que tiene que ser armónico, etcétera, etcétera, etcétera. Otra forma, por supuesto, como ya lo dijeron ustedes, es el pulso, que no es lo mismo que ritmo cardíaco, que ni frecuencia cardíaca, ¿sí? Puede una persona tener un corazón fuerte y estar latiendo correctamente y el pulso no percibirse.
y no percibirse tal vez por alguna enfermedad arterial. ¿Sí, Rodrigo? Arriba de 80, ya estamos hablando de un pulso acelerado. Más de 100, es que bueno que me preguntas esto, Rodrigo, porque es bien importante, por ejemplo, cuando no se hace ejercicio y se tiene la intención de hacerlo, hemos escuchado que hay jóvenes como ustedes que se infartan en el Venustiano Carranza porque le dieron 2 vueltas a la pista y no tenían un corazón bien entrenado. Claro, no, te digo que agradezco esta pregunta, Rodrigo, porque es algo que les tengo que comentar. Sí, en efecto, tenemos un umbral máximo de latidos. El umbral máximo de latidos lo vamos a hacer de manera matemática. Ustedes van a contar 220 menos la edad. ¿Cuánto es 220 menos tu edad, Rodrigo? $199. Y de ahí vamos a sacar el 80%. ¿Cuánto es 199 menos el 80%? El 80% sería más o menos 159, correcto. Entonces, ¿qué ejercicio haces tú, Rodrigo? CrossFit es un excelente ejercicio que te permite pues una frecuencia cardíaca tal vez hasta llevarlo a un 80%. Difícilmente se le puede exigir a una persona llevarlo al umbral del 100%, que serían 199 pulsaciones. En términos generales, vamos a llevar a todas las personas que hacen actividad física a un 80% del umbral máximo. Tu umbral máximo sería, el umbral máximo de todos es 220 menos la edad, pero su corazón no tiene esa capacidad de llevarlo al umbral máximo, excepto en atletas de muy, muy alto rendimiento que se dedican exclusivamente a tener actividad física durante toda la vida. Tal vez hasta un 90% se pueda llevar al umbral máximo. Entonces, para ti, Rodrigo, el umbral máximo que podrías, bueno, la frecuencia cardíaca máxima que podrías tener es ese 80%, que serían 150. ¿Y qué me dijiste? 160. Eso es lo que tu corazón permite máximo, 160. ¿Sí? Hay que bajar. Debe de ser correcto, sí. Los marcadores digitales que actualmente hay son muy, muy exactos, pero entonces hay que bajarle. Si tú ya ves que estás en 180, tienes que bajar ese umbral máximo. ¿Es riesgoso? Por supuesto que sí. Sí. Es riesgoso más del 80%. ¿Sí? Vuelvo a repetir, 220 menos la edad es el umbral máximo. A mayor edad se tiene menos umbral. Entonces, si 220 menos la edad te da 199, entonces de ahí vas a tomar, y la recomendación para todos es tomar solamente el 80% como umbral máximo. Si ya tu corazón está en 180, entonces está indicando que tiene riesgo y hay que bajarle. Uh-huh. Uh-huh. Aguas, por supuesto. Claro, claro, puede haber riesgos. Sí, ese es un dato interesante para todos, para que pues, todos lo sepan y cuando hagan actividad o sus familiares tengan actividad, pues también tengan el monitoreo correcto de la presión, de la frecuencia cardíaca. Beiser, dígame usted. Maestra, por ejemplo, ¿los síncopes ocurren porque se baja la presión arterial y el pulso cardíaco o por qué? Pueden ser diferentes causas. Lo habitual efectivamente es que baje la presión arterial y si baja la presión con la que sale la sangre de la aorta, también baja la frecuencia cardíaca, pero también pueden ser no solamente problemas hemodinámicos, pueden ser también problemas metabólicos, como cuál, pues una baja de glucosa o una baja de potasio o una baja de algún otro ion o electrolito.
Ujú. Sí, maestra, gracias. Ok. Bueno. Entonces, métodos para evaluar si mi corazón y mi circulación es la correcta. La primera es la valoración de la tensión arterial o de la presión arterial. Y esto así está bien, como su nombre lo indica, la presión arterial es la fuerza con la que pasa la sangre por las arterias. Y esto es medible, se mide en milímetros de mercurio. Lo normal es que esa fuerza, desde que sale la sangre arterial por la aorta, sea de 120 a 80 milímetros de mercurio. La cifra más alta representando la sístole y la cifra más baja representando la diástole. 120 sobre 80, es decir, la presión sistólica y la presión diastólica. Medible en milímetros de mercurio. Todos conocemos el baumanómetro. Cifras por arriba de esto nos dicen hipertensión arterial. Más de 120-80 habla de presión arterial alta. Cifras por abajo de esto no siempre es hipotensión. Hay para quienes la normalidad es 110-70, 100-60, por ejemplo. Entonces, cifras por abajo de esa normalidad para los pacientes significa hipotensión. No siempre cifras por abajo de 120-80 es hipotensión. Por ejemplo, ustedes jovencitos, normalmente su presión, sobre todo las jovencitas, las mujeres, van a tener una presión arterial de 110-70, de 100-60, que es la normalidad. Entonces, todo por abajo de 160 sería hipotensión. El pulso, como ustedes ya lo vieron, también es una forma de medir la circulación. El pulso lo vamos a traducir como la onda expansiva que se puede medir en todas las arterias a partir de que la sangre sale por la aorta. Aquí se los ejemplifico un poquito más. Entonces, sale la sangre por la aorta, pero lo tiene que hacer con una gran fuerza. Y esa gran fuerza se puede medir, esa onda expansiva se puede medir en todas las arterias. ¿Ven? O sea, chequen nada más la fuerza que tiene esa aorta para que pueda ser medible esa onda expansiva. ¿Dónde lo vamos a medir habitualmente? Pues lo podemos medir en la muñeca, en la arteria radial, en el brazo, en la arteria cubital. Podemos medirlo en las carótidas, en el cuello. Podemos medirlo en las femorales, en la región inguinal y en los pequeños, en las arterias del pie, que es el pulso pedio. O sea, este impulso, esta onda expansiva de este impulso es capaz de llegar hasta los pies para poder medir el pulso pedio. Vean ustedes, permítanme un segundito, vean, vamos a esperar a que pase este impulso y concéntrense en esas rayitas que ven ahí. Y ahí ya la aorta expulsó la sangre. Y se va midiendo ese impulso o esa onda expansiva por todas las arterias. Vuelve a sacar sangre la aorta y vuelve a emitir una onda expansiva. Eso es el pulso. Que no me lo confundan, por favor, con frecuencia cardíaca, con ritmo cardíaco, con presión arterial, porque no son lo mismo, ¿sí? Esto es el pulso cardíaco. Y el pulso cardíaco, pues como ya dije, lo medimos en diferentes áreas. Sin embargo, no siempre el pulso cardíaco es igual a frecuencia cardíaca. Sí tienen relación, por supuesto, porque estamos hablando de que la aorta emite una onda expansiva, pero si tenemos un paciente que llega con, digamos, con una lesión, con un traumatismo en miembros superiores, tal vez la arteria esté inflamada, la arteria axilar esté inflamada y el pulso se puede percibir a lo mejor en las carótidas, pero no en la arteria de los brazos. Y lo primero que hacemos es checar la muñeca para medir la presión arterial, perdón, para medir el pulso. Algo que es incorrecto, porque si no checamos el pulso en otras áreas, puede ser que nuestro corazón esté bien, pero que nada más una parte del cuerpo, las arterias de alguna parte del cuerpo, estén lesionadas en ese momento y no se perciba el pulso. Entonces hay que aprender a diferenciar bien entre pulso, frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco, porque podemos cometer errores al momento de dar reanimación cuando el
corazón realmente no lo necesita. Una arteritis o una inflamación de las arterias, pues obviamente no va a permitir que se perciba el pulso en alguna de las arterias, ¿sí? Bien. Finalmente, pues las funciones de la sangre ya las dijimos, tiene la función respiratoria, la función de nutrición, la función de excreción, sirve como solución amortiguadora, regula y mantiene la presión osmótica en todos los tejidos, interviene en la regulación de la temperatura, en el equilibrio hídrico y electrolítico, transporta sustancias que permiten mantener un pH en todos los tejidos, transporta anticuerpos y todas las células sanguíneas y contribuye a regular un metabolismo gracias a que por la sangre están circulando todas las hormonas que le dan esa función endocrina o metabólica a todo nuestro cuerpo. Pero, pues como todos los órganos y como todos los aparatos y sistemas, nuestro sistema circulatorio o cardiocirculatorio también se enferma. Menciónenme enfermedades, por favor, del aparato circulatorio o cardiocirculatorio. Por favor, menciónenme siquiera una para no enojarme. Juan Pablo. Yo, por ejemplo, padezco un prolapso de la válvula mitral. Sí, ok, sí. Problemas de las válvulas, como es un prolapso, sí creo que lo tengo en las diapositivas, también lo vamos a ver el día de mañana. Ok, Juan Pablo, otras que acabo pues casi de mencionar. Jennifer, Said, díganme por favor. La hipertensión también ¿Hipertensión? Claro, estoy hablando de hipertensión, hipotensión, Jaime. ¿La arritmia? Arritmia, muy bien. ¿Qué más? Jennifer. Insuficiencia cardíaca. Eso, insuficiencia cardíaca, muy bien. Insuficiencia cardíaca, hipertensión, arritmias, ¿sí no hay? Aneurismas. ¿Taquicardia? Taquicardias, bradicardias, José Valentín. ¿Exceso de colesterol? Placas, muy bien, placas de ateroma, muy bien. Eso es lo que vamos a ver justamente mañana. Una vez entendiendo ya la fisiología cardíaca y la anatomía cardíaca, van a entender por qué se dan pues, las lesiones en el sistema cardiocirculatorio. Vamos a hablar de insuficiencia cardíaca para que lo lean. Vamos a hablar de infartos al miocardio. Vamos a hablar de algunas enfermedades valvulares. Voy a checar, Juan Pablo, si tengo las diapositivas prolapsos, si no lo agrego. Creo que tengo soplos en las diapositivas, pero lo voy a checar. Si no, explicamos lo que es un prolapso. Vamos a ver la ateroesclerosis como placas de ateroma y vamos a ver cómo se trata una ateroesclerosis hasta llegar a un cateterismo. Y las insuficiencias venosas y arteriales. ¿Sí? O sea, vamos a ver fisiopatología del sistema cardiocirculatorio, de qué se enferma nuestro sistema cardiocirculatorio. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? No, maestra. Bueno, ok, chicos, si no hay preguntas, entonces nos vemos mañana. Estudien un poquito sobre patología del aparato circulatorio para terminar ya mañana con este tema. Muy bien, maestra, gracias. Sí, maestra, gracias. Ok, chicos, gracias a ustedes. Gracias, maestra. Gracias a ustedes.